Volviendo al conversor AC/DC, el conversor de corriente alterna continua, aquí teníamos el diagrama de bloques funcionales. Ya hemos visto los rectificadores, las tres configuraciones que hay de rectificador, el rectificador de media onda y el de onda completa con puente diodo y con toma central en el transformador. Además hemos visto cada una de esas configuraciones añadiendo un filtro pasivo a la salida en paralelo con la carga, y ya hemos visto que con eso conseguimos hacer aún más constante, aún más continua la tensión que sale del rectificador, pero aún así queda un pequeño rizadito en esa tensión de salida. Pues bien, vamos a ver el último bloque de los conversores AC/DC, que es el regulador, el que permite tener a la salida una tensión ya prácticamente continua, con una componente continua enorme. Y el circuito rectificador que vamos a ver es este que aparece aquí. Bueno, vamos a verlo en detalle. Como hemos dicho, a veces se necesita suministrar una tensión continua, una corriente continua a una carga, una resistencia de carga. Ojo, en la práctica ya sabemos que esa carga, eso que ponemos como una resistencia de carga, suele ser un circuito electrónico que necesitamos alimentarlo, ¿vale? Lo que pasa es que desde nuestro punto de vista de análisis del regulador o rectificador, pues bueno, ese circuito lo vamos a ver como una simple resistencia de carga. Pero tened en cuenta que eso va a ser un circuito electrónico que necesita ser alimentado y nos van a exigir cierta alimentación. Nos van a decir, hay que alimentar este circuito con una tensión continua de 5 voltios, de 10 voltios o algo así. Bueno, como acabamos de ver, los circuitos rectificadores generan salidas con rizado, no son salidas completamente continuas. Y además, las tensiones de salida del rectificador cambian cuando la tensión de entrada, cuando la VSUS, la señal VSUS que tenemos a la entrada del rectificador, fluctúa. Imaginemos que, bueno, que esa señal VSUS proviene de nuestra red eléctrica y hay una fluctuación, un pico de tensión, pues ese pico pasaría a la salida de nuestro rectificador y pasaría a nuestra señal VSUO, y esa señal pues pasaría también a la carga y podría quemar el circuito electrónico con el que estamos alimentando. Por tanto, para eliminar esas fluctuaciones en la tensión de entrada, y ojo, esto que ponemos como fuente variable, como tensión de entrada, recordemos que puede ser la salida de nuestro circuito rectificador con condensador a la salida. Esta señal puede ser esa señal que teníamos nosotros, tal que así, ¿vale? Pues bien, para que en la carga lo que tengamos sea una tensión continua de un valor que nos pidan, lo que necesitamos poner en medio es un regulador de tensión. Con el regulador de tensión conseguimos tener una tensión completamente continua aquí, entre estos terminales. Bien, ¿cómo sería ese circuito, ese regulador de tensión? Pues aquí lo tenemos, ya lo hemos adelantado anteriormente. Mediante un circuito únicamente con un diodo Zener se puede proporcionar una tensión de salida casi constante a partir de una fuente variable. Esta fuente variable, como hemos dicho, puede ser pues, la salida de nuestro rectificador con condensador en paralelo con la carga. Pues bien, este sería nuestro circuito regulador. Simplemente esto. Nuestro diodo Zener con, como siempre, esa resistencia de polarización. Esto que aparece aquí como R, que siempre es necesario. Ahora veremos además los valores que debe tener esa resistencia. Influyen mucho. Ahora no podemos poner cualquier valor de la resistencia. Va a tener unos valores muy concretos. Bueno, pues aquí tenemos el diodo Zener, y para que funcione como nosotros queramos, el diodo Zener debe tener una tensión de ruptura igual a la tensión de salida que deseemos. Es decir, si a nosotros nos dicen que aquí a la salida de nuestro regulador necesitamos alimentar un circuito con una tensión de, imaginemos, pues 5 voltios, lo que tenemos que hacer es comprar un diodo Zener cuya tensión de ruptura sea igual a 5 voltios. ¿Cómo llamamos esa tensión de ruptura? V sub Z, tensión Zener. Si compramos un diodo Zener con su tensión de ruptura a 5 voltios, el diodo Zener, si lo ponemos a trabajar, lo ponemos a funcionar siempre en esa región de ruptura, en todo momento, todo el rato, ¿qué sucedía? Bueno, si recordamos, vamos a recordar cuál era la curva característica de un diodo Zener. Esta era la tensión del diodo, esta era la corriente del diodo. Pues en un diodo Zener en directa era así, al corte aquí, y luego llegaba un punto en que llegamos a esa tensión de ruptura V sub Z. Si conseguimos que el diodo Zener esté trabajando todo el rato en esta zona,
la tensión que caerá entre sus terminales será continua de ese valor Vz que nosotros hemos elegido. Por lo tanto, hará que entre este punto y este punto se mantenga, como son el paralelo con los dos terminales del diodo Zener, hará que se mantenga entre este punto y este punto esa tensión continua de valor V sub Z. Pero para ello, siempre la entrada que tenemos aquí debe mantener a ese diodo Zener trabajando en la región de ruptura, porque si no, si está trabajando en la región de corte, pues ya no mantendrá la salida esa tensión constante. Bueno, pues eso ahora veremos cómo calcular y cómo ver si realmente está trabajando en la región de ruptura. Y además esa resistencia R que hemos visto aquí es la que va a permitir que todo funcione bien, ¿vale? Esa resistencia R además va a limitar la corriente en el diodo a un valor seguro para que el diodo no disipe demasiada potencia, ¿vale? Porque recordemos, una vez que el diodo está en la zona de ruptura, conducirá corriente y esa corriente que conduzca, recordemos, la potencia que disipa el diodo siempre es igual a la tensión que entre sus terminales, que si está en la región de ruptura será esa tensión V sub Z, por la corriente que lo atraviesa. Si esa corriente es demasiado grande, esta potencia será demasiado grande y se romperá el diodo. Bueno, pues esta resistencia es la que controla esta corriente para que no se vaya mucho de valor. Bien. Pues este es el circuito regulador que vamos a ver. Ojo, si os fijáis, vamos a tener cuidado con la nomenclatura de la tensión que cae en el diodo y de la corriente que circula por él. Fijaros, aquí, en este circuito, estamos llamando V sub D a la tensión que cae en el diodo, porque lo estamos considerando como los diodos comunes. La tensión en los diodos comunes es la tensión en el ánodo menos la tensión en el cátodo. Pero recordemos, y eso ya lo vimos cuando vimos diodos Zener, que concretamente en los diodos Zener, únicamente en los diodos Zener, podemos utilizar otra nomenclatura que es tomar la tensión desde este punto hasta este punto y llamarlo V sub Z. Por lo tanto, lo que antes V sub D en la región de ruptura sería una tensión negativa, V sub Z en la región de ruptura es positiva, ¿vale? Bueno, pues lo mismo con las corrientes. Siempre tomamos la corriente en los diodos en este sentido, pero en los diodos Zener, como sabemos, la corriente, el Zener empieza a conducir en el sentido en que no debería, que sería en este otro. Bueno, pues esa corriente es la que estamos llamando I sub Z, que también es positiva. Por eso aquí, ¿veis? Hemos cambiado la nomenclatura. Bueno, a partir de ahora utilizaremos esta nomenclatura. Bueno, vamos a calcular qué tensión de entrada mínima, aquí, es necesaria para conseguir que este diodo Zener funcione todo el rato en la región de ruptura, para que esté polarizado como mínimo a una tensión Vz. Para que el diodo Zener esté en la región de ruptura, recordemos que debe estar polarizado. Volvemos a recordar su curva característica. Esta es la curva característica. La curva característica va por aquí y llega a un punto en que llega a la tensión de ruptura, cuando polarizamos en inversa a ese valor V sub Z. Bueno, pues necesitamos que esta tensión de entrada mantenga como mínimo esa polarización en inversa de valor V sub Z. Vamos a imaginar que a la entrada tuviésemos una tensión V sub I menor que V sub Z, es decir, que no conseguimos polarizarlo en nuestra región de ruptura, sino que está polarizado en la región de corte. Bueno, pues en ese caso, ¿qué sucede con el diodo? Que no conduce corriente. Por aquí no sería corriente. Bueno, pues en ese caso, toda la corriente circularía por aquí, por aquí, por aquí y vendría por aquí. Bien, vamos a ver qué tensión caería entre este punto y este punto, es decir, en la resistencia de carga. Bueno, pues esa tensión en la resistencia de carga podríamos analizarla con la segunda ley de Kirchhoff, que es la tensión que suministra este generador a la entrada, V sub I, es igual a la tensión que cae en esta resistencia más la tensión que cae en esta otra. Bueno, pues despejando la tensión que cae en esta resistencia, resulta que esta ecuación que tenemos aquí. Para que la tensión de entrada V sub I polarice inversamente al diodo en su región de ruptura, es decir, con una tensión
V sub z, debe hacer caer una tensión de ese valor V sub z en esta resistencia de carga. Pensémoslo nuevamente. Si esta tensión V sub i, imaginemos que al principio vale 0, va subiendo a valor 1, 2, 3, va subiendo esa tensión y en un principio cuando vale 0, cuando vale 1, este diodo Zener no conduce porque no consigue polarizarse entre este punto y este punto con su tensión Vz y pues según esta ecuación va subiendo la tensión en esta resistencia y el valor de esta resistencia va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, llegará a un punto en que esta tensión de entrada aumente lo suficiente para que en esta resistencia entre este punto y este punto caiga un valor igual a V sub z. Bueno, pues cuando entre este punto y este punto cae un valor igual a V sub z, el diodo empieza a conducir, empieza a circular corriente porque empieza a estar en su región de ruptura. Entonces, a partir de ese punto, el diodo ya está en la región de ruptura y ya conduce. Bueno, pues vamos a ver cuál es ese valor V sub i necesario, según esta fórmula, para que ese diodo empiece a conducir en su región de ruptura. Aquí lo tenemos. Lo que hacemos es en qué momento V sub L empieza a valer igual que V sub Z. ¿Veis? Aquí estamos igualando V sub L con V sub Z. Porque a partir de ese momento es el punto en el que ese diodo empieza a conducir. Entonces, a partir de ese momento, esa es la tensión de entrada mínima a partir de la cual el diodo Zener conduce en su región de ruptura. Tensiones superiores a esa tensión mínima polarizan a ese diodo en la región de ruptura. Bueno, pues aquí tenemos la ecuación. Esta ecuación es muy importante. Esta ecuación es importantísima, ahora la veremos. Es la tensión mínima que necesitamos a la entrada para que este regulador funcione como nosotros queremos. Como nosotros queremos es que el diodo Zener esté en su región de ruptura para que a la salida se mantenga constante una tensión de valor Vz que hayamos elegido nosotros con la que necesitemos alimentar el circuito. Bueno, pues a partir de esta ecuación, nosotros lo que tenemos es que para tensiones de entrada mayores que ese valor mínimo, el diodo Zener entra en la región de ruptura y ¿cómo era el modelo equivalente para un Zener en la región de ruptura? Pues como un generador de tensión de valor Vz. ¿Recordemos? Bueno, pues entonces lo que hace es que el diodo Zener mantiene una tensión fija de valor Vz en la resistencia de carga. ¿Vale? Entre este punto y este punto tendremos una tensión Vz igual a la tensión Zener del diodo que hayamos comprado. Bueno, pues aquí lo tenemos. Para tensiones de entrada mayores que esa Vmin que hemos calculado, se calcula así, en ese caso la tensión en la carga será igual a V sub z, a la tensión Zener. Bien, pues por ejemplo, si tenemos a la salida, a la entrada de nuestro regulador una señal rizada, como la que teníamos a la salida del rectificador, de los rectificadores que hemos visto una vez que añadíamos el condensador, pues el regulador funcionará correctamente, es decir, el Zener estará en la región de ruptura, si esa señal está siempre por encima que ese valor Vmin que acabamos de calcular. ¿Vale? Entonces nosotros, con el valor de la resistencia de carga, el valor de la resistencia de polarización, el valor de la tensión Zener, calcularemos un Vmin y si la señal de entrada está por encima de ese valor, el regulador funciona como debe funcionar, el Zener estará en la región de ruptura y a la salida tendremos una tensión completamente constante, a la salida de nuestro regulador completamente constante, igual a ese valor de la tensión Zener, que es lo que nosotros queremos. Pero ¿qué sucede si la tensión de entrada en algún momento, en algún instante de tiempo, es menor que ese Vmin? Es decir, que los valores de RL, de R y de Vz hacen que tengamos un Vmin que en algún instante de tiempo, como por aquí, la señal de entrada es menor que ese valor. Bueno, pues en esos instantes de tiempo resulta que a la entrada no hay suficiente tensión para polarizar al diodo en la región de ruptura, sino que estará polarizado al corte, con lo cual ya no se mantiene esa tensión constante a la salida,
ya esa tensión baja, igual que ocurre aquí. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo hacer que nuestra señal de entrada, que esa no la podemos modificar, es la que viene de nuestro rectificador? ¿Cómo hacer que siempre sea superior a un valor Vmin? Pues lo que podemos hacer es bajar este valor Vmin. Si este valor de Vmin está por aquí abajo, ya siempre nuestra señal de entrada estará por encima de ese valor Vmin y el regulador volverá a funcionar como nosotros queremos. Bueno, pues ojo, ¿cómo podemos hacer esto con esta ecuación? No tenemos control sobre RL. RL es la resistencia de carga y nos la dan. Nos dirán, tenemos una resistencia de carga de tal valor, porque es la resistencia equivalente del circuito que queremos alimentar. Sobre V sub Z tampoco tenemos control, no podemos modificarla, nos lo dirán. Nos dirán, queremos alimentar un circuito con una tensión constante de valor 5 voltios, por lo cual compraremos un Zener con tensión de ruptura igual a 5 voltios, con lo cual esta V sub Z está impuesta. ¿Qué es lo único que podemos hacer para bajar Vmin? Pues controlar esa resistencia de polarización. Si bajamos esa resistencia de polarización, si a esa resistencia le damos un valor más bajo, resulta que Vmin bajará también. Y por lo tanto, si baja el valor de Vmin, entonces la señal que tenemos a la entrada siempre estará por encima de ese valor Vmin y el diodo Zener estará polarizado en la región de ruptura y ya podremos funcionar como nosotros queremos. Pues bien, fijaros, esto es lo que sucede. Bajamos el valor de R y de esta forma se baja el valor de Vmin. Por tanto, reduciendo el valor de R estamos reduciendo el valor de Vmin, aunque lógicamente Vmin nunca podrá ser menor que V sub Z, porque si no el Zener no estaría polarizado en la región de ruptura, ¿vale? Nosotros, como mínimo, esta tensión que tenemos aquí debe superar a la tensión V sub Z. Es imposible que una tensión menor que V sub Z consiga entre este punto y este punto una tensión igual a V sub Z. Bueno, pues controlando el valor de esa resistencia estamos controlando Vmin. Reduciéndola hacemos que ese valor Vmin se reduzca. Pero entonces podemos llegar a decir, bueno, ponemos una resistencia de un valor muy bajo y así nunca tenemos problemas. Este Vmin será muy bajito y nuestra señal de entrada siempre será mayor que ese valor Vmin. Bueno, pues tampoco. No podemos reducir el valor de R todo lo que queramos porque tenemos otra limitación, la corriente Zener máxima. Uno de los parámetros que nos dará el fabricante, que son más importantes de los diodos Zener, es, aparte de la tensión de ruptura, lógicamente esa V sub Z, es la máxima potencia que puede disipar un diodo Zener. Nos lo dará con la nomenclatura de P sub Z. Bueno, recordemos que la potencia es el producto de la tensión por cada corriente. Como la tensión en el diodo, cuando está en la zona de ruptura, es constante al valor V sub Z, lo que la potencia máxima nos va a determinar es la corriente máxima que puede pasar por el Zener. Lógicamente, ya que esa potencia máxima que nos dice el fabricante es igual a la tensión Zener por la corriente que pasa por él, si esto de aquí, esa potencia está limitada, tiene un valor superior que no podemos rebasar porque se rompería el diodo, eso lo que impone es que esta corriente va a estar limitada. No podemos superar cierta corriente. Y eso nos lo va a decir el fabricante. Si sobrepasamos esa corriente, que llamaremos IZM, de corriente Zener máxima, el diodo Zener puede quemarse, porque no es capaz de disipar tanta potencia. Bueno, pues esta corriente Zener máxima va a imponer un valor máximo para la tensión de entrada, que no podrá sobrepasarse. Igual que hemos calculado un valor mínimo en la entrada que es necesario para mantener al Zener funcionando en la zona de ruptura, también hay un valor máximo que tampoco podremos superar a la entrada porque entonces el Zener se quemaría. Pues vamos a calcular esa tensión de entrada máxima que no debemos superar para que no se queme el Zener. Según la primera ley de Kirchhoff, tenemos que la corriente que atraviesa el Zener es igual a la corriente que viene por aquí menos la corriente que se va por allá. Es decir, la corriente en el Zener es la corriente que pasa por la resistencia menos la que se va por la resistencia de carga. Como I sub L, la resistencia
la corriente que pasa por la resistencia de carga se mantiene fija a un valor constante Vz partido RL, tened en cuenta que cuando el regulador funciona como debe funcionar, aquí a la salida tendremos un valor constante, valor V sub z, igual al valor que nos pidan. Nos dicen, queremos alimentar un circuito con 5 voltios, V sub z vale 5. Bueno, ese valor es constante. Pues, por tanto, como esta corriente de aquí es igual a V sub z partido RL, esa corriente es constante. No se puede modificar. Por lo tanto, lo que nos impone la corriente Zener máxima, esa IZM, impone el valor máximo para I sub R. ¿Vale? Porque para I sub L no. I sub L siempre va a valer lo mismo, es algo constante. Por lo tanto, la corriente máxima que puede pasar por nuestra resistencia de polarización es esa corriente Zener máxima que nos dice el fabricante, más la corriente por la carga, que es un valor fijo que nos lo impone el circuito que queremos alimentar. Y según la segunda ley de Kirchhoff, la tensión a la entrada es igual a la tensión que cae en esta resistencia más la tensión entre este punto y este punto, que es la tensión Zener. Aquí tenemos la fórmula. Por lo tanto, la tensión máxima a la entrada, como esa tensión Zener es constante, lo que nos va a imponer es la tensión máxima que puede caer en la resistencia. En la resistencia, la tensión máxima que puede caer es IR max por R. Y IR max ya lo tenemos aquí, por lo tanto, sacamos esta ecuación. La tensión máxima a la entrada es igual a la tensión máxima en el Zener que nos dice el fabricante, la corriente máxima en el Zener que nos dice el fabricante, más la corriente en la carga, todo multiplicado por R, más V sub z. Pues bien, esta ecuación es súper importante también. Nos da la tensión máxima a la entrada que puede soportar este regulador para que todo funcione como queremos. Pues ya tenemos la tensión mínima calculada antes y ahora la tensión máxima. Por tanto, para no quemar el diodo Zener, la tensión de entrada siempre tiene que ser menor que ese valor. Aquí lo tenemos. Si esta es nuestra tensión de entrada, V sub I, que por ejemplo es la salida de un rectificador, aquí tenemos el rizado, pues siempre tiene que ser menor que ese valor V sub I que acabamos de calcular. Si en algún punto fuese mayor, la corriente que atraviesa el diodo Zener sería más grande que la permitida y se quemaría. Si tenemos en algún punto tensiones de entrada mayores, lo que deberíamos hacer es aumentar este valor de VI max, intentar aumentar ese valor. En esta ecuación, los valores IZM no los podemos controlar, IZM porque nos lo da el fabricante, I sub L tampoco lo podemos controlar porque es la corriente que necesita la carga, la corriente que tenemos que suministrar a la carga para alimentarla, eso nos lo imponen también, y V sub Z es la tensión con la que tenemos que alimentar la carga, tampoco lo podemos tocar, son fijos. El único parámetro con el que podemos jugar es justamente esta resistencia, la resistencia de polarización, igual que antes con VI min. Si queremos aumentar entonces VI max, queremos aumentarlo para que en ningún momento la tensión de entrada supere a ese valor, en ningún instante de tiempo, lo que tenemos que hacer es aumentar el valor de esa resistencia de polarización. Por eso, a la hora de elegir el valor de esa resistencia, tendremos que llegar a un compromiso, porque esa resistencia es la que impone tanto el valor Vmin como el valor Vmax. Y tenemos que hacer que esos valores no sean superados por la tensión de entrada variable en ningún momento. Aquí lo tenemos. Vamos a tener una Vmax, una Vmin y debemos fijar un valor de R para tener esos límites y que nuestra tensión de entrada nunca supere ni por arriba ni por abajo esos límites. ¿Vale? Entonces tenemos que controlar estas dos ecuaciones sacadas antes, la de Vmax y la de Vmin, y poner un valor de R adecuado para tener esos límites, aquí, para tener esos límites siempre por encima y por debajo que nuestra señal de entrada. Bueno, pues para que eso esté mucho más claro, en el ejercicio 8 veremos cómo se utilizan estas ecuaciones para justo lo que hemos dicho, para que nuestra señal de entrada quede confinada entre esos dos valores. Entonces elegiremos un valor de la resistencia para que eso ocurra, o si nos dan un valor, simplemente tendremos que ver qué tensiones debemos tener a la entrada para que no se superen esos valores. Entonces vamos a hacer
el ejercicio 8.